Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 22 de diciembre, 2 del mes de Tevet, Jodesh Tov, muy buen mes, Shavua Tov, una excelente semana para todos. Esta semana y este mes que iniciamos con una pregunta que flota en el ambiente aquí en Israel, que ya no es si nos dirigimos hacia un nuevo enfrentamiento directo con Irán, sino cuán cerca estamos y si el primer ministro Netanyahu va a lograr convencer a Donald Trump de la necesidad de atacar a la República Islámica antes que ellos nos ataquen a nosotros o, como se suele decir, ganarles de mano. Y de eso se habla en todas partes. Si uno se sube a un taxi, si va al supermercado, la gente se pregunta, ¿habrá guerra otra vez? Y la mayoría de esos comentarios terminan con un ¡ay, no, por favor! Y antes de ir a la información, quiero recordarles que nuestro informe cotidiano cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Claro que pueden contactarse con él desde cualquier lugar del mundo y allí tienen los datos necesarios. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Irán, por supuesto, de Hamás, cómo recupera el gobierno de la franja y a quién le conviene este estancamiento. De Egipto, atención a esto, que está en conversaciones con Hezbollah. Leí bien, la organización chiita libanesa Hezbollah en diálogo con Egipto. ¿De qué hablan? Y otros temas más. Así que vamos a iniciar nuestra recorrida por los diarios y otros medios en Israel. Los diarios de hoy destacan en primera plana el tema de la comisión investigadora sobre la masacre del 7 de octubre de 2023, ya que precisamente hoy los ministros encabezados por el primer ministro Netanyahu se reunieron, tal como habíamos anunciado, para establecer el mandato, o sea, qué va a investigar la comisión investigadora que diseñaron en lugar de la comisión oficial que prevé la ley vigente. A mediodía se dio a conocer que los ministros aprobaron la decisión de impulsar la ley para crear esta comisión alternativa. Y el tema comparte protagonismo con Irán. Vamos a ver otra vez la imagen. A la derecha vemos el diario Ma'ariv, cuyo titular central es una cita de la asesora letrada del gobierno, cuya imagen también vemos, que comunicó anoche: el establecimiento de la Comisión Nacional, o sea, la comisión que quiere el gobierno, impedirá que se conozca la verdad. A la izquierda, el diario Israel Hayom cita a John Polin, padre del rehén asesinado por Hamás Hersh Goldberg Polin, abro comillas, para que lo que le sucedió a mi hijo no le suceda a vuestros hijos, y a pie de página los dos diarios finalmente sí se refieren al tema de Irán. Ma'ariv del lado derecho titula con una cita de funcionarios iraníes de alto rango: estamos listos para la guerra. En Irán no permanecieron indiferentes a los informes sobre preparativos de Israel para destruir su sistema de misiles balísticos. Se acerca el encuentro entre Netanyahu y Trump, dice el diario, y agrega que es posible que se lleven a cabo dos reuniones, no una. Israel Hayom titula: el medio, información de inteligencia sobre Irán. O sea, eso es lo que el primer ministro va a llevar a Estados Unidos. El objetivo, convencer a Trump de que se necesita un tratamiento de raíz. Y en la bajada agregan: el primer ministro Netanyahu llevará consigo a la reunión con Trump pruebas sobre la debilidad de Irán y sobre su involucramiento en la desestabilización de la región. A pesar de todo esto, parece poco probable que el presidente estadounidense se apresure a actuar.
En este artículo que firma hoy el periodista Dani Zaken en el diario Israel Hayom, habla sobre este informe de inteligencia que yo recién mencioné, que el gobierno de Netanyahu está preparando para Trump, que incluye los intentos de Teherán de renovar su programa nuclear y reconstruir sobre todo su arsenal de misiles balísticos, la actividad terrorista global de la Guardia Revolucionaria y la renovación y cada vez más creciente financiación de Hamas, Hezbollah, los hutíes y otros grupos terroristas. El enfoque israelí actual sostiene que, sin derrocar al régimen de Teherán, estamos condenados a muchos años de guerra con Hezbollah, con las organizaciones palestinas, especialmente Hamas, y también con los hutíes y contra el propio Irán. En el sentido contrario, derrocar al régimen de los ayatolás permitiría desarmar a Hezbollah, dejaría a Hamas y la Yihad Islámica sin dinero y casi con seguridad terminaría con el régimen de los hutíes en una parte del Yemen. El dilema radica en, dice Israel Hayom, si tomar una medida drástica contra el régimen que podría conducir a una escalada regional, a una escalada militar, en la que Israel sí puede superar una vez más a Irán, pero con un costo muy alto, con el país y la economía nuevamente paralizados durante lo que duren los combates, sin mencionar, por supuesto, el costo más importante, el humano. Al mismo tiempo habrá que ver qué piensa Donald Trump también sobre esto y qué hará. Y el diario Maariv señala hoy que los esfuerzos de Teherán por recuperar sus capacidades militares, que incluyen la producción y compra de misiles, lanzadores, sistemas de radar y de intercepción, colocan a Irán nuevamente en la mira del primer ministro Netanyahu. Y el medio estadounidense Axios, que recién veíamos, informa que Israel le comunicó a Estados Unidos que el ejercicio militar de misiles que está realizando en estos días la Guardia Revolucionaria de Irán podría ser la cobertura para lanzar un ataque sorpresa contra Israel. Este informe llega después de que el sitio web de la oposición iraní en el exilio, Iran International, informara este sábado, hace apenas 2 días, que agencias de inteligencia occidentales detectaron en los últimos días actividad inusual en Irán. ¿Cuál es esa actividad? Está relacionada con la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, que incluye movimientos no habituales y coordinación entre unidades de drones, misiles y sistemas de defensa aérea. Citando fuentes israelíes y estadounidenses, este sitio de noticias, Axios, señala que en Israel nadie está dispuesto a repetir errores y correr riesgos, a conformarse con decir no nos quieren atacar, están disuadidos. Eso nos suena a antes del 7 de octubre. Abro comillas, el sitio dice: las probabilidades de un ataque iraní son inferiores al 50%, pero nadie está dispuesto a correr el riesgo y decir simplemente que es solo un ejercicio, declaró una fuente israelí. Y otra fuente, pero esta desde Washington, afirma que la comunidad de inteligencia estadounidense no ha detectado indicios de un ataque iraní que pueda ser inminente. Y esto me lleva a la caricatura que firma hoy Guy Morad en el diario Yediot Aharonot, donde se ve una familia israelí frente al edificio donde vivían, destruido por un misil, y el representante del gobierno que les dice: es una pena comenzar la reconstrucción. De todas maneras, pronto comenzará una guerra. Y esto refleja un poco lo que yo les decía al principio, de esto se habla en todas partes. Y también se suma al informe de esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército israelí,
que decía que fuentes de inteligencia occidentales detectaron que Irán está tratando nuevamente de adquirir por intermedio de China mezcladores planetarios que sirven para producir combustible sólido que se utiliza en los misiles balísticos. O sea, se trata de un elemento imprescindible en la cadena de producción de un misil balístico. Si Irán intenta comprar esto, es una indicación de lo que está tratando de hacer. ¿Cuál es el objetivo? Producir misiles balísticos. Durante la Guerra de los 12 días, en junio pasado, Israel destruyó muchos de estos mezcladores planetarios, entre otras cosas, pero debido a que Irán no produce los mezcladores, tiene que comprarlos afuera y esto se le hace muy difícil por las sanciones, con lo cual trata de comprárselos a los chinos. Y, según las fuentes de inteligencia que cita el informe, en las últimas semanas efectivamente salió un envío por mar de mezcladores planetarios que iban desde China a Irán, pero no llegó a destino. El informe no explica por qué. Y cabe aclarar que sin estos mezcladores planetarios, los iraníes pueden producir otro tipo de misiles, pero prefieren tratar de comprarlos para poder producir los misiles balísticos que quieren disparar contra Israel. Y dado que los iraníes aprendieron la lección de la sorpresa que les dio Israel en el mes de junio, a la que para colmo después se sumó Estados Unidos, sostienen que ellos deben construir la mayor cantidad posible de misiles y lanzadores para poder eventualmente lanzar ráfagas de misiles tan grandes que hagan colapsar el sistema de defensa israelí. Por eso Israel no solo busca mejorar tanto como sea posible su sistema de defensa aérea, sino sobre todo impedir que Irán se haga con esos misiles, frustrar esos planes. Una fuente militar de alto rango citada hoy por Galei Tzahal dijo que este será un tema central y fundamental en las conversaciones entre Netanyahu y Trump la semana próxima, junto con, por supuesto, los otros frentes. Quisiera decir que nos tomamos un respiro y cambiamos de tema, pero de Irán nos vamos a la Franja de Gaza. Y este artículo del periodista Yoav Zeitun, que en el diario Yediot Aharonot de hoy habla sobre una llamativa coincidencia entre Israel y Hamás. El artículo describe cómo, pese a la presión del presidente de Estados Unidos, Trump, para avanzar a la segunda fase del acuerdo sobre la Franja de Gaza, tanto el gobierno israelí de Netanyahu como la organización Hamás tienen interés en retrasar ese avance. Según la publicación, si realmente se llega a la segunda fase del acuerdo, Israel enfrentaría exigencias de retirada militar, abrir el paso de Rafah en ambos sentidos y facilitar alivios importantes a la Franja de Gaza, como por ejemplo permitir el ingreso de materiales para la reconstrucción de la franja, cemento, hierro y otros que por supuesto también se pueden utilizar para reconstruir los túneles o construir nuevos. Hamás, por su parte, tendría que renunciar al control de Gaza y a su arsenal, incluyendo miles de armas, túneles y bases que aún no destruyó el ejército israelí. Mientras tanto, dice el artículo, Hamás sigue consolidando su presencia en Gaza y sobre esto hablaban en la tarde de ayer en Canal 12 de la televisión israelí, donde informaron que, por ejemplo, a partir de ayer volvieron a funcionar en la parte de la Franja de Gaza que domina Hamás los tribunales, el sistema de justicia, dicho esto entre muchas comillas, y en los últimos días
se reabrieron los ministerios de transporte y de educación del gobierno de Hamás, volvió a funcionar el sistema de recaudación de impuestos, lo cual significa una gran cantidad de dinero para la organización terrorista, y este fin de semana también se volvió a hablar del tema del proyecto de la Riviera, soñada por Trump, Witkoff y Kushner en la Franja de Gaza, y entonces, con toda esta información de contexto, vuelvo al artículo de Yediot Aharonot, que finalmente dice que, a pesar de las aspiraciones de Estados Unidos, tanto Israel como Hamás prefieren evitar una negociación real que requiera grandes concesiones. Y en tanto, Israel le entregó a Hamás una lista de terroristas de la Yihad Islámica que saben dónde está enterrado el cuerpo del rehén israelí Rangvili, que allí vemos. De esto hace ya varias semanas, pero en Hamás todavía no los interrogaron ni están haciendo esfuerzos por encontrar el cuerpo. Fuentes de seguridad israelíes de alto rango declararon a Galei Tzahal, la radio del ejército, que hay gente en Gaza que sabe más que Israel sobre esto. Y de acuerdo con este informe, durante la guerra, Israel se abstuvo intencionalmente de eliminar a esos terroristas de la Yihad Islámica para no perder las chances de recuperar el cuerpo de Rangvili y darle digna sepultura aquí en Israel. Seguimos en la región y ahora nos vamos a Egipto porque el gobierno egipcio está dialogando con la organización libanesa Hezbollah, como adelantábamos al principio, un tema que vemos tanto en el diario israelí Israel Hayom como en el libanés Adiyar, que recién veíamos, que trae un artículo titulado «Se abren canales secretos entre el Cairo y Hezbollah. Amistad y entendimiento». Adiyar ha sabido que los contactos entre el Cairo y Hezbollah se están llevando a cabo al más alto nivel a través de canales secretos, lejos de la atención mediática, dice el artículo, en un esfuerzo por encontrar puntos en común que permitan superar el estancamiento actual. También citan fuentes según las cuales los entendimientos entre Egipto y Hezbollah avanzaron y mucho debido a las buenas relaciones entre las dos partes y a que tienen, por supuesto, un enemigo en común, Israel, y no voy a repetir los adjetivos que agrega el diario cuando habla de Israel o cuando habla sobre nosotros. De todas maneras, Israel Hayom señala que Egipto no ha logrado encontrar aliados, otros socios para este plan. ¿De qué se trata el plan? ¿Qué está buscando Egipto con este diálogo con Hezbollah? Ante las dificultades que tienen tanto el gobierno como el ejército del Líbano para desarmar a Hezbollah, el gobierno egipcio quiere llegar a un acuerdo en base al cual Hezbollah se comprometa a no utilizar sus armas al norte del río Litani, o sea, la parte del territorio libanés donde el ejército del Líbano todavía no ha logrado sacarle nada a Hezbollah, ni ha comenzado siquiera a desarmarlo. El diario libanés Al-Akhbar de hoy informa que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, tiene intención de anunciar en la reunión de gabinete que se va a realizar dentro de 15 días que la zona ubicada al sur del río Litani es un área desarmada, o sea, allí no hay más armas de Hezbollah y que solo el ejército libanés tiene armas en esa zona que hasta ahora era un bastión de Hezbollah. Este fin de semana el primer ministro de Egipto, Mostafa Madloubi, visitó el Líbano, como vimos en las imágenes de los diarios, y se reunió con su par libanés Salam, entre otros funcionarios del más alto rango. Fuentes políticas en el Líbano dijeron que el plan de Egipto no avanza, al menos por el momento, por la oposición de Estados Unidos y Arabia Saudita, que no quieren que el Cairo tenga un rol central en lo que sucede en el Líbano, y quizás alguien debería decirles también por qué ese plan de un compromiso de la organización terrorista libanesa Hezbollah
de que no va a utilizar sus armas, ese plan no tiene muchas posibilidades de funcionar. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.